Buenos días. Es un gozo ver cada uno de ustedes aquí esta mañana. Siempre es un privilegio no solo cantar, pero recibir la palabra de Dios. Y nosotros siempre queremos enfocarnos bien en la palabra cada domingo. Quiero recordarle que en la tarde de hoy, a las 6:15, 5:45, vamos a tener nuestra clase del panorama general del Antiguo Testamento. También al mismo tiempo hay Awana para los niños y luego el grupo de jóvenes. Así, si quiere venir, esa clase se da en inglés y español, también con la ayuda de mi hijo. ¿Más? Awana y los jóvenes empiezan a las 5:30. Ok. Awana y los jóvenes, ellos pueden empezar a las 5:30. Nuestra clase a las 5:45. Así que quiero dar la invitación. Es el primer domingo. Y ese estudio va a terminar, la primera y segunda semana de diciembre. Siempre cuando hay un servicio de oración, no vamos a tener la clase. Con toda la iglesia vamos a estar para esto. Y el serie que nosotros tenemos ahora se llama Discipulado, el camino de un cristiano según la palabra de Dios. Y hemos visto varias porciones, varios temas en cuanto a un cristiano. Empezamos con 3 o 4 mensajes sobre los aspectos diferentes de la salvación, la seguridad de la salvación, la soberanía de Dios en la salvación. Y luego tratamos con la oración. Y luego el domingo pasado nosotros tomamos el tema de la palabra de Dios y hemos descubierto la verdad de que la palabra de Dios es una revelación divina de la persona y el carácter de Dios. Se nos ha recordado que la palabra de Dios fue inspirada divinamente en el principio y que se ha sido preservado sobrenaturalmente hasta el día de hoy. Y hemos descubierto el propósito por el cual la Biblia fue dada al hombre. Fue dado para que los pecadores perdidos pudieran llegar a conocer a Dios en una relación personal. Y vamos a mirar el tema hoy que tiene que ver con el beneficio de la palabra de Dios. Y nuestro texto se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 3. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienen que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Y luego en capítulo 3, versículo 14 dice, Pablo estaba escribiendo a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que la palabra para nosotros es útil, significa es beneficioso, provechoso, lleno de provecho.
Y hoy quiero concentrarme en ese aspecto de la palabra de Dios, acerca del provecho de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, realicen un ministerio de equipamiento. Versículo 17 de capítulo 3 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, Dios no solamente nos ha salvado, pero también nos ha dado su palabra. Y la palabra es lo que nos equipa para la fe. Y la salvación, sabemos, es por la fe. La Biblia nos muestra nuestra condición, nuestra condenación y cómo obtener nuestra conversión. La Biblia nos muestra a un Salvador crucificado y resucitado que lo dio todo para cualquiera que cree en Él puede ser salvo. Así que la palabra de Dios es un libro sobre la redención. No solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Importante. Por eso estamos tomando tiempo para enseñar y como puede ver el mano de Dios a través del Antiguo Testamento y su mensaje para nosotros. La palabra puede salvar el alma. Uno de los ejemplos más dramáticos de la divina capacidad de la Biblia para transformar a hombres y mujeres tuvo lugar en el famoso motín de Bounty. No sé si ustedes han mirado la película o había leído el libro. Tras una rebelión contra el famoso motín del Bounty, contra el famoso capitán Bligh, 9 amotinados junto con los tahitianos que lo acompañaban, llegaron a un pequeño punto en el Pacífico Sur de solo 3 kilómetros de largo y 1,5 de ancho. 10 años más tarde, el alcohol y las peleas solo dejaron con vida a un hombre. Se llama John Adams. 11 mujeres, 23 niños componían el resto de la población de la isla. Y hasta aquí está la historia conocida que se hizo famoso en el libro y también en la película. Pero el resto de la historia es aún más notable. Por aquella época encontró la Biblia del Bounty en el fondo de un viejo baúl. Comenzó a leerla y el poder divino de la palabra de Dios llegó al corazón de aquel asesino endurecido en un pequeño punto volcánico en el vasto mar y cambió su vida para siempre. La paz y el amor que encontró en la Biblia sustituyeron por completo su antigua vida de peleas, riñas y alcohol. Comenzó a enseñar la Biblia a los niños hasta que todos los habitantes de la isla experimentaron el mismo cambio asombroso que él había encontrado. Hoy en día, con una población de poco menos de 100 habitantes, casi todos los habitantes son cristianos. Solo la palabra de Dios puede hacer la obra. No solamente para salvar, para también servir a la fe. Aquí nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia, ser diligente, trabajar. Si dedicamos el tiempo necesario a la palabra de Dios, seremos capaces de dividir correctamente o maneja con precisión esa palabra.
Y cuando está usando esta palabra es un término médico que significa hacer un corto recto. En otras palabras, obtendremos una comprensión correcta de la palabra de Dios y esto nos preparará para ser obreros, o decir siervos, que no serán avergonzados ante el enemigo. A medida que estudiemos la Biblia, aprenderemos acerca de la maravilla de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, los caminos de Dios. Recibiremos una educación teológica que nos permitirá servir al Señor sin vergüenza. Y la Biblia nos enseña acerca de la persona de Cristo, las promesas de Cristo, las profecías, el plan y la prueba de Dios. Pero no solo esto, nos equipan para la lucha. Hace algunas semanas miramos a Efesios capítulo 6. Cuando Pablo describió la armadura del creyente, solo mencionó un arma ofensiva, la espada del Espíritu. Y nosotros sabemos que es la palabra de Dios. La palabra espada proviene de la palabra griega rema. Se refiere a lo que se llamaba la espada corta romana. Era muy parecido a una daga. Esta espada corta estaba en el cinturón de cualquier soldado romano. Lo llevaba consigo a todas partes y la utilizaban para muchas tareas, desde preparar la comida hasta que el combate cuerpo a cuerpo. Y es interesante que Pablo utilizara esa palabra para referirse a la Biblia. En otros lugares se utiliza la palabra verbo. La palabra verbo se refiere a toda la palabra. Es la misma palabra usada en Juan capítulo 1, versículo 1, hablando del Señor Jesucristo, nuestro Dios. El verbo o toda la Biblia nos hace pensar en un arsenal completo. En ese arsenal hay armas de todo tipo. Cuando surge una batalla debemos ser capaces de entrar en ese arsenal y seleccionar, la espada, rema, perfecto, específica que necesitamos para librar esa batalla en particular. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo en el monte de la tentación, Mateo capítulo 4. Jesús fue tentado 3 veces y 3 veces entró en el gran arsenal de la palabra de Dios. Entró en la sala de Deuteronomio 3 veces y salió con la espada perfecta, con la que pudo atravesar el diablo. Está escrito. Está escrito. La palabra dice esto. Es nuestra espada. Está lleno. Un arsenal para cada situación. Por supuesto, antes de poder hacer esto, debes estar familiarizado con la ubicación de las espadas adecuadas dentro del arsenal. Esto significa que necesitas estudiar el arsenal y familiarizarte con la ubicación de todas las espadas. Por cierto, cuando intentes librar las batallas de la vida y luchar contra el enemigo de la vida con sus propias fuerzas, fracasarás.
Y por eso Pablo escribió a los Corintios, por tanto, el que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pero cuando libres las batallas de la vida con la espada del Espíritu, tienes asegurada la victoria. En Mateo capítulo 4, después de la tentación, versículo 11 dice, el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Así que uno tiene que aprender la disposición del arsenal y te permitirá luchar con mucho más eficacia. Noten esto. El cristiano nunca se le ordena realmente que luche, sino que se dice que permanezca firme. Es lo que dice en Efesios capítulo 6, cuando está hablando de la batalla. Noten el énfasis de la palabra. Versículo 10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes. Y luego otra vez, en versículo 13, otra vez enfatiza estar firmes. Versículo 14, estén pues firmes. Quiero recordarle del joven David, cuando él tenía que enfrentar ese gigante de los filisteos. Nadie del ejército tenía el valor para hacerlo. Pero David, a ir para enfrentarlo, dijo esto: la batalla es del Señor. Hay una ave llamada garza real que tiene un modo de defensa muy extraño. Cuando es atacado por un águila o un halcón, simplemente se queda quieta y firme, utilizando su pico como espada, permitiendo que el enemigo se atraviese con su propia fuerza. Y el método de defensa del cristiano es muy similar. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cuando seamos atacados por el enemigo, ya sea externo o interno, permanezcamos firmes y mostremos la palabra y mantengámosla en alto. Y cuanto más ferozmente ataque del enemigo, más seguro será que se trasparará a sí mismo con ella. La palabra de Dios es un fuego ardiente y consumirá todo lo que se cruce en su camino. Así, tiene un ministerio de equiparnos. Realicen un ministerio facilitador. Versículo 15 dice, del capítulo 3, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué pasa cuando uno se salva? Nosotros sabemos que en ese momento, después de arrepentimiento y poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios entra en nuestra vida. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Y Dios ha provisto su palabra para permitirnos crecer espiritualmente. Aquí se dice que las Escrituras tienen el poder de hacernos sabios. Y la palabra significa enseñar o tener entendimiento. Les diría que hay personas en esta sala hoy
que no han tenido ventaja de recibir una educación formal, extensa, pero que conocen los caminos de Dios mejor que muchos teólogos, porque conocen la Biblia. Los expertos dicen que 30 minutos al día durante 10 años equivalen a un doctorado de filosofía. Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecto, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Si reciben la semilla de la palabra en su corazón, Dios la regará y dará fruto, y crecerán a medida que permanezcan en Él. Y a través de la oración, el estudio y la meditación de la palabra de Dios, descubrirán que en su vida se producirán frutos. No tendrán que luchar para creer en el Señor. Simplemente lo harían. Salmo 1:2 dice, hablando de uno que sigue al Señor, se deleiten en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Salmo 119, un gran capítulo sobre la palabra. Versículo 148 dice, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en sus estatutos. El método de estudio de la Biblia de Martín Lutero, eso es lo que él dijo. Estudia la Biblia como si recogiera manzanas. Primero sacudo todo el árbol para que caigan las más maduras. Luego sacudo cada rama. Y cuando he sacudido todas las ramas, sacudo cada ramita. Y cada ramita. Luego miro debajo a cada hoja. Busco en la Biblia en su conjunto como si sacudiera todo el árbol. Luego sacudo cada rama, estudiando libro tras libro. Luego sacudo cada ramito, prestando atención a los capítulos. Luego sacudo cada ramita o estudio cuidadosamente los párrafos. Luego las oraciones, las palabras y sus significados. No hay duda, uno haciendo esto va a crecer espiritualmente. También nos permiten avanzar espiritualmente. Este pasaje dice que la palabra de Dios nos proporciona todas las herramientas que necesitamos para trabajar para el Maestro. La Biblia nos enseña acerca de las obras de Dios, lo que Él está haciendo a nuestro alrededor, la voluntad de Dios, lo que Él quiere de nosotros, los caminos de Dios, como Él lleva a cabo su voluntad. Y al leer la palabra de Dios descubrimos que hay algunas cosas que debemos evitar y otras cosas que debemos hacer. Y al obedecer la palabra de Dios, al hacer lo que debemos y no hacer lo que no debemos, nos encontraremos completamente, total y perfectamente equipados para hacer la obra del Señor en este mundo. Si Dios nos salvó para que trabajamos para Él. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Santiago dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El Señor nos salvó para que trabajemos.
y la Biblia nos dice cómo. También realizan un ministerio iluminador. Somos iluminados a través de su ministerio de entrenamiento. Las Escrituras nos enseñan doctrina. Esta palabra significa simplemente enseñanza o instrucción. Se refiere al conjunto de verdades que creemos y practicamos como parte de la fe cristiana. Y todo lo que sabemos acerca de Dios y creemos como cristianos nos ha sido enseñado por la palabra de Dios. De hecho, nunca podríamos haber conocido a Dios si Él no se hubiera acercado primero a nosotros. Al igual que un buen entrenador, las Escrituras enseñan todos los fundamentos de la fe y nos instruyen en las cosas profundas de Dios. Por cierto, nunca debemos basar nuestra doctrina en sentimientos o experiencias. Todo lo que creemos y hacemos debe basarse directamente en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones, preferencias o prejuicios. Es el problema es la locura con el movimiento carismático. Tenía un amigo cuando estaba en el liceo, involucrado en todo eso. Y me senté con él preguntándole, muéstrame cómo se encuentra eso en la Biblia. No importa. Lo que me siento también. No. Base de nuestro comportamiento se encuentra en la palabra de Dios. Somos iluminados a través de su ministerio. La palabra reprender significa ser condenado. Tiene la idea de poner algo a prueba. Y la palabra de Dios pondrá tu vida a prueba. Es como una balanza. Te mostrará en qué fallas. Es como un plomadas. Te mostrará dónde no estás alineados. La Escritura te pondrá a prueba. Es como un espejo, según Santiago capítulo 1. Y la palabra reprender proviene de la misma palabra que se traduce evidencias en Hebreos 11:1. En ambos casos se refiere a evidencia convincente. En lenguaje moderno lo llamarías la prueba irrefutable. Y a veces la palabra de Dios se coloca junto a nuestras vidas y sirve como la prueba del Señor. Él nos muestra a través de la palabra que tiene pruebas contra nosotros y cómo estamos viviendo. Lo mejor que podemos hacer es inclinarnos ante Él y lidiar con todo lo que nos muestra acerca de nosotros mismos. Y nunca debemos rebelar contra el ministerio convincente de la palabra de Dios. Tampoco te enojes con el predicador. Somos iluminados a través de su ministerio corrector. Corrección significa restaurar a un estado recto o correcto. La Biblia no solo nos muestra lo que está mal en nuestra vida, sino también nos enseña cómo arreglar lo que está mal. Nos enseña sobre el arrepentimiento y la confesión del pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y luego Juan escribió, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Se hace lo que la Biblia
lo que dice la Biblia acerca de los errores que expone, te pondrá en un camino correcto en poco tiempo. Y luego somos iluminados a través de su ministerio. Instrucción. La frase literalmente significa enseñanza en la justicia. Significa lo que cultiva el alma. La palabra de Dios, si se lee, se cree, se vive en tu vida, te harás más semejante a Él. Y hay varias herramientas que Dios utiliza para madurarnos para su gloria. A veces Él utiliza la adversidad para moldearnos. Hay ocasiones en las que Dios utiliza el castigo para hablar a sus hijos. Sin embargo, la Biblia es la herramienta principal que Dios utiliza para desarrollar sus hijos. Romanos 10 dice, versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Bueno, había un entusiasta que tenía una buena colección de pinturas. Uno de ellos era la Torre Inclinada de Pisa, que colgaba sobre su escritorio. Y durante mucho tiempo notó que seguía colgando torcido, a pesar de que la enderezaba cada mañana. A fin le pregunté a la ama de llaves si ella era la responsable de que cada mañana al llegar a su despacho, el cuadro estuvo torcido. Pues sí, respondió ella. Tengo que colgar el torcido para que la torre quede recta. ¿No les parece extraño? Es así exactamente como mucha gente lee la Biblia. Muchas personas tergiversaron la palabra de Dios para justificar sus propias opiniones o acciones o su doctrina, para que todo parezca correcto. No debemos hacer esto con la palabra de Dios. Los predicadores y maestros deben tener especial cuidado de manejar con precisión, cortar recto. No debemos permitir que nuestras opiniones nublen el mensaje que Dios quiere que su pueblo escuche. Hay un gran beneficio en la palabra de Dios, pero solo si la tomamos tal como está escrito y conformamos nuestras vidas a ella. Gracias a Dios por la palabra. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Ha sido un gozo predicar sobre este gran tema. Es muy importante para cualquiera. Por casualidad, quizás está aquí esta mañana y no conoce al Señor como su Salvador y Señor. Yo estoy aquí para recordarle que Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y solo tiene que poner tu fe en Él y pedir que su paga para el pecado sea aplicado a su vida. Y Él, la promesa es que usted viene a Él, Él va a recibirle. Muchos creyentes aquí, mira su propia vida. Toma tiempo cada día para estudiar la palabra de Dios. Yo no estoy hablando acerca de dedicar horas cada día, no. Dios quiere usarle y solo va a ser usado en una manera eficaz si entienden y reciben
diariamente la palabra de Dios. Quiere oír la voz de Dios. No es un voz alto. Solo tiene que abrir la palabra y leer el mensaje que Dios tiene para usted. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad que hemos tenido esta mañana, Señor, enfocarnos bien en tu palabra, la importancia de tu palabra. Ayúdanos a ser fiel. Gracias por la presencia de tu Espíritu, Señor. Y yo no puedo ver adentro de cada vida esta mañana, pero el Espíritu de Dios está aquí y está haciendo su obra individualmente. Mi oración es que cualquiera, si el Espíritu está hablando a tu corazón, que cada persona sea honesta y obediente al mensaje que el Espíritu tiene para cada uno. Ayúdanos, Señor, ser fiel y usar toda nuestra fuerza para darte honra y gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.